en Serradilla, celebran hoy el segundo día de las lenguas de Extremadura. Lo hacen con charlas, un mercadillo de artesanía o un rincón de las lenguas con actividades infantiles que buscan reivindicar el extremeño, la fala y el portugués rayano como lenguas propias de nuestra región. Dar a conocer la realidad lingüística de Extremadura, ¿no? Es un patrimonio que venimos hablando desde el siglo XII. El portugués rayano ya casi no existe. Se rumorea por el pueblo de que tú y yo somos novios. ¿A ti qué te parece de eso? El extremeño, afala y el portugués rayano buscan su reconocimiento como lenguas propias hoy en la localidad cacereña de Serradilla. Celebran allí el Día del Habla Serradillana y por segundo año ya el Día de las Lenguas de Extremadura. Una jornada que pretende potenciar estas lenguas en la educación y también en las instituciones públicas. Y durante todo el día se están desarrollando allí diferentes actividades con ese objetivo. Isabel González, ¿qué acogida tiene allí entre los vecinos de la zona? Los vecinos están muy contentos de celebrar conjuntamente el Día del Habla serradillano y de las lenguas de Extremadura. Aseguran que forma parte de su identidad cultural y que no quieren que queden en el olvido. Para ello, esta mañana se ha establecido en esta plaza el Rincón del Hablante, donde han puesto voz a los poemas que escribieron en su día antepasados y que hoy han recitado niños y adultos en serradillano, afala, extremeño y portugués rayano. Para conocer más sobre ese significado de esas palabras, los vecinos han ido colgando las más llamativas en el tendedero que ven a mis espaldas con su traducción al castellano. Las actividades culturales continuarán ya esta tarde en una jornada que espera recibir a unas 1.500 personas. Dar a conocer la realidad lingüística de Extremadura, ¿no? Que tenemos la costumbre de pensar que en Extremadura solo se habla castellano. Nuestra raíz, nuestra forma de ser, algo que dice cómo es un pueblo, se pierda. Nosotros estamos contentos porque creo que siempre aporta, más vale sumar que no restar. Es bueno, sobre todo para as persoas que ainda falan. Bueno, pues precisamente allí en Serradilla hoy está previsto que los termómetros marquen 38 grados y es que tenemos por delante un sábado de temperaturas altas. Extremadura tiene 3 lenguas, el extremeño, el portugués rayano y afala, y hoy se reivindican como lengua extremeña en Serradilla. Jesús Marín. Pues sí, no solo se ha pedido que se proteja, sino también que se defienda, ya que es la forma de expresarse de miles de extremeños a diario. La jornada ha comenzado muy temprano, a las 10, con un mercado artesano, continúa ahora con un pasacalles y todavía queda un concurso de pasapalabra en Castúo y un concierto. Dar a conocer la realidad lingüística de Extremadura, ¿no? Es un patrimonio que venimos hablando desde el siglo XII. El portugués rayano ya casi no existe. Que esperamos que vos haya acuacado todo esto del bureo por el Monfragüe, gracias a Capitán y a José, que está para ahí de Tarabán, que nos ha contado. Megafonía especial en ese trayecto de esta embarcación por Monfragüe. No es, de hecho, un viaje más de los que realiza desde hace un año. Hoy las explicaciones a los pasajeros se dan en lengua serradillana. Es una de las actividades programadas para el segundo día de las lenguas de Extremadura. Vimos que esto se iba a perder y dijimos, no, esto hay que hacer algo y reivindicar y promocionar el habla, porque si no las futuras generaciones no van a saber ni cómo se hablaba. Está viva, mas os últimos falantes ten ya 75 y 80 años, quiere decir que esta lengua ya está a acabar. A fala está viva, se habla, el 90 o 90 y tantos % es su lengua materna y cotidiana. La jornada ha empezado con actividades en las que hemos descubierto algunas palabras en las diferentes lenguas de la región, el extremeño, afala y el portugués rayano. Así que aprovechando voy a ver si Jesús Marín es capaz de atreverse un poquito a hablar en estas lenguas. Te toca, Jesús, ahora a ti. Sí, Alba, pues Jadi más de 12 años que vieron que el habla se iba a perder y decidieron señalar un homenaje. Y
y es que en Montehermoso se habla muy parecido a Serradilla. De esos 12 años, hace 2 ya decidieron que este día fuera para homenajear a las lenguas extremeñas. Son 3, el castúo, afala, que se habla en Valverde del Fresno, en San Martín de Trevejo y en Eljas, y el portugués en rayano de la zona de Olivenza. La jornada ha comenzado muy temprano con un mercado artesano, continúa ahora con un pasacalles, pero también ha habido un paseo en barco, ha habido también charlas informativas, y para esta noche todavía queda una cena a base de sopa de tomate muy típica de Serradilla, también un concurso de pasapalabra en Castúo y un concierto. Zaragalla, Roiga, Antiel parecen palabras de otra época y en realidad lo son. El serradillano se remonta al siglo XII y en la actualidad sus vecinos luchan para que esta, su seña de identidad, perdure con las futuras generaciones. Debe procurar mantener, conservar y pasarlas al futuro. Es un habla rica que tiene un vocabulario extensísimo y que merece la pena conocer. ¿Sabéis lo que significa gentil? Para reivindicar la cultura dialéctica de Extremadura, hoy se ha celebrado el Día del Habla Serradillano y también el de las lenguas extremeñas. Dar a conocer la realidad lingüística de Extremadura, ¿no? Una de esas lenguas es afala, que hablan en San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno. Sus vecinos proponen que forme parte del currículum escolar. Esto tendría que estar en los currículos escolares, la historia, las culturas de Extremadura. Más estudiantes tiene, sin embargo, el portugués. En la región 30.000 personas cursan este idioma, pero desde Olivenza lamentan, por otra parte, que el portugués rayano se esté perdiendo. El portugués oliventino, ese ya cada día, cada año, podemos decir, ya es menos. Unas jornadas que ponen en valor algo tan inmaterial y valioso de un pueblo como es el habla de sus gentes.